Acompáñenme a 1 de Timoteo capítulo 3 desde el verso 14, 15 y 16. 1 de Timoteo capítulo 3 verso 14 al 16. A la letra dice así la santa palabra de Dios. Verso 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Puede sentarse. En su Biblia, este pasaje tiene un subtema que dice el misterio de la piedad. De otra manera diría en nuestro lenguaje más contemporáneo, decía el misterio de la misericordia. Y preguntaríamos, ¿por qué el misterio de la misericordia? Porque cuando nosotros vemos la Biblia y usted llega al último de los libros del Antiguo Testamento y usted ve al primer libro del Nuevo Testamento, hay un lapso de 400 años de silencio. Y entonces el favor y la misericordia de Dios se hace manifiesta. Por no decir la piedad de Dios, ese es el misterio. El misterio es porque Dios en su grande amor, la verdad, que por amor, que por pura misericordia es que nosotros vivimos. Porque aún, dice el profeta, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Ahora, ¿por qué razón? Porque algunas veces cambiamos, otras veces actuamos diferente, a veces somos de una forma, a veces de otra. Pero este pasaje encierra muchas palabras que tienen que ver con el desarrollo del crecimiento de nosotros. Y en breves palabras lo voy a describir. ¿Por qué? Porque por eso el apóstol, al escribirle a este joven llamado Timoteo, le dice, te escribo aunque tengo la esperanza de irte a ver pronto. O sea, él guardaba la esperanza de estar allá. Pero aquí viene la revelación de todo esto. Pero antes de revelarle todo lo que viene, el misterio de la misericordia de Dios, le encarece algo que muchas veces nosotros pasamos por alto. ¿A qué me refiero? Si nosotros estamos en el proceso de un crecimiento, atendamos lo que él le va a decir a este joven acá. Y no le dice esto solo a este joven pastor, nos lo dice a todos nosotros. Porque mire lo que dice el verso 15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Muchas veces nuestra conducta no es la mejor. La forma como nos conducimos no es. Y por eso él está encargando y le dice, mire, para que si tardo, hijo, aprende a conducirte en la casa de Dios. A veces nosotros creemos que somos cristianos solamente cuando estamos encerrados en estas cuatro paredes. Y se nos olvida que después de esa puerta, al salir de esa puerta, nosotros nos quitamos la investidura de santidad. No. Si el Señor dice que nosotros somos luz, donde quiera que nosotros estemos, debemos de alumbrar. Debemos de alumbrar. Por lo tanto, es que no podemos conducirnos acá levantando nuestras manos y glorificando el nombre de Dios acá y alabando el nombre de Dios, y en cuanto salimos de esa puerta nosotros empezamos a decir
cualquier palabra deshonesta que desagrada a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, la conducción, por eso Él le dice, ¿para que qué? Para que si tarde sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Ahora, ya Él lo está encaminando a que Él tiene que tener un cambio interno en su condición espiritual. Ahora, ¿por qué? Porque sigue diciendo que es la iglesia del Dios viviente. O sea, en otras palabras, nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios está vivo. Y Él mira lo que nosotros hacemos. Cómo nosotros actuamos. Es más, yo le voy a decir, hay algo que es común en todo el mundo. Es la mentira. Y a veces nosotros como cristianos pensamos que Dios no nos va a tomar en cuenta que nosotros estamos mintiendo. Y somos cristianos. Y nosotros jugamos con la mentira. No, si nosotros a manera que vamos creciendo en el Señor, debemos de aprender, no que otros aprendan, no, yo debo de aprender que eso debe de estar en mí y yo no debo ¿de qué? De participar en la mentira. Por eso es que la forma de conducirnos muchas veces cuesta el cambio. Cuesta el cambio porque nosotros queremos que todos los demás cambien, pero el que no quiere cambiar soy yo. Y esto aquí lo está diciendo Él directamente. Esto es para ti, hijo. Está diciendo, ¿por qué? Porque esta es la iglesia del Dios viviente. Ahora le dice que es columna y baluarte de la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Ahora, el problema es que no conocemos la verdad. No hemos conocido la verdad. Porque seguimos atados todavía de la misma manera. Y pensamos de la misma manera y actuamos de la misma manera. Porque si la Biblia dice, y conoceréis la verdad, esa verdad, ¿a qué verdad se está refiriendo? A la forma de conducta de cómo nosotros somos como hijos de Dios, sabiendo que en el postrer tiempo, sea que vivamos o que muramos, estaremos delante de Dios. Ahora, pero nosotros pensamos por un momento que nosotros, para obtener la salvación, podemos encontrar un abogado y le podemos pagar y nos puede liberar de cualquier sinvergüenzada que nosotros comentamos. No es así. Delante de Dios, todo lo que el hombre hace está escrito en el libro de la vida. Y cada uno de nosotros será juzgado de acuerdo a lo que hagamos, no lo que hagan los demás, porque a veces nosotros tenemos siempre esa tendencia de pensar, yo me he dado cuenta, si es en el área de evangelismo, si es en el área de oración, si es en el área de animar a cualquier otro, dice uno, pero es que los demás no van, es que los demás no ayudan, es que los demás, bueno, yo le pregunto, entonces, ¿y usted qué? ¿Usted viene a orar porque los demás vengan a orar o viene a orar porque usted necesita orar? Pregunto. ¿Por qué ora usted? Es que yo oro, pero como los demás no vienen, a usted no le debe de interesar quién no llegue a orar. A usted le debe interesar su relación con Dios. Yo no oro porque alguien me vea. Yo no oro porque alguien llegue o deje de llegar. Yo oro porque yo necesito tener una relación con Dios. Si hay algo que hacer, yo lo hago. No es para que nadie me vea. Yo lo hago porque a eso me llamó el Señor. Porque el Señor dice, ¿cómo puedes decir que me amas? Si no amas ni le sirves a tu hermano, que al cual tú ves. O sea, es que esa es la realidad. A veces nosotros decimos, yo amo a Dios, y se da uno hasta golpes de pecho, ¿sí? No, ese no soy yo. Esa es una mentira que nos ponemos.
Por eso es que Él indica acá que nosotros debemos de conocer la verdad. Y cuando entramos a la verdad, quiere decir obtener conocimiento de Dios. Ahora, en el verso 16, dicen unas palabras que las voy a tratar de comprimir para no entrar mucho en los términos teológicos y poder entrar al tema del crecimiento. Para que usted observe que los versos los versos que utilicé esta noche para esta clase tienen mucho que ver, y aquí se relata de una forma muy grande. En particular dice: e indiscutible grande es el misterio de la misericordia, dice, de la piedad. Dije, ¿por qué? Porque el hombre en su pecado, Dios dijo basta y guardó silencio. Y hubo un periodo ¿de qué? De silencio. ¿De qué? De oscuridad. Un periodo donde Dios dejó de hablar con el hombre. Ahora, y no dejó de hablar porque Dios no es igual que nosotros, que por cualquier cosa nos enojamos. El Señor dejó de hablar con el hombre porque el pecado del hombre estaba ya siendo demasiado, y el hombre de todas formas no entendía. Pero en su grande amor y misericordia llegamos al Evangelio de según Mateo, y empieza a describirnos algunas cosas bastante interesantes. Mire que dice: Dios fue manifestado en carne. Y Juan lo dice de otra manera: porque el Verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. O sea, el Verbo, que quiere decir la esencia misma de la persona de Cristo, se vino y se hizo carne. En otras palabras, vino y visitó a una mujer, a una jovencita llamada María. Y esta era virgen. ¿Virgen por qué? Me preguntarían. Ya empezamos ahora a desglosar el asunto. ¿Virgen por qué? Porque nosotros le llamamos ¿qué? La Virgen María. Y en su momento era la Virgen María. ¿Por qué era la Virgen María? Porque su nombre era María, de allá de Nazaret. Pero era virgen porque no había tenido relaciones con ningún hombre. Por eso era virgen. Ella dejó de ser virgen al momento que el Hijo de Dios nace, porque de ahí en adelante hay otros hermanos, está Jacobo, está Santiago, que también vienen a ser hermanos del Señor, y hubo más. Ahora, por lo tanto, la virgen dejó de ser virgen. Ahora, y allí se manifiesta en carne. Por eso es que el verso dice, y manifestado en carne. Ahora, justificado. ¿Y qué dice? En el Espíritu. Y el Espíritu mismo fue en el que en su momento, cuando Él está siendo bautizado, dice: y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ahora, visto por los ángeles. Sí, porque en el momento que nace, los ángeles cantaban gloria a Dios en el cielo y en la tierra, y paz a los hombres de buena voluntad. Y todos cantaban y alababan ¿quién? Al Verbo que se había hecho carne. Ahora comienza a habitar entre medio de cada uno. Ahora, y más adelante vemos que Él crece, y vemos que el Evangelio es predicado a los gentiles. Por eso continúa diciendo: y creído en el mundo, porque no se quedó allí, sino que dio un mandato a través de Marcos en Mateo, diciendo: id y predicad este Evangelio en todo el mundo.
Ahora, y dice, y recibido en gloria. Después de haber, ¿qué? Después de haber sido crucificado, cuando el enemigo de nuestras almas dijo, ya, la hice, Jesús de Nazaret ya no se levanta. Ya lo metieron en esa, ¿qué? En esa tumba. No. Y dice que al siguiente día, cuando llegaron y vieron la piedra removida, dice, o sea, quitada. Y yo no voy a entrar en argumentos ahora mismo. Esa piedra que cerraba la tumba del maestro tenía el sello de César. Y hay algo tremendo. Nadie puede romper. Es como nosotros, si alguien de la ciudad viene y sella la puerta, ellos ponen allí, ¿qué? Un documento en el cual dice nadie tiene y nadie puede entrar ahí. El que entra se metió en problemas. Entonces, durante la época en la que el Señor fue puesto en aquella tumba, también sellaron aquella piedra. Pero aquella piedra fue removida y nadie supo quién la movió. Los únicos que sabemos somos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el Señor con su poder envió ángeles para que esa piedra fuera removida de allí. Ahora, y no solamente fue que la piedra fue quitada de allí. El problema es que después las mujeres cuando entran, porque las mujeres son más aventadas que los hombres. No, las mujeres no vinieron aventadas ahora, ¿no? Hoy vinieron con frío. Las mujeres entran y cuando están ahí adentro tratan de buscar entre medio de todo lo que estaba allí, a ver qué habían hecho. Y lo primero que pensaron era, se robaron el cuerpo del Señor. Y uno de los ángeles le dijo, a ese Jesús que vosotros buscáis, ha resucitado. Cristo ha resucitado. Estos pasajes tienen una profundidad, y no me quiero detener más allí, tienen una profundidad más grande al respecto de entender. ¿Hacia dónde voy? Que por eso es que nosotros necesitamos muchas veces ser enseñados por alguien más para poder tener una comprensión más clara acerca de los versos bíblicos. Por eso que algunas veces nosotros lo leemos y no comprendemos mucho al respecto. Por eso, el primer punto que toqué era el conocimiento está disponible para todos aquellos que venimos y queremos conocer más de Dios. Está disponible. Pero yo le diría una cosa. A ver, usted ha estado en el salón de clase, ¿correcto? Solo uno contestó. Qué bueno que solo uno. Entonces va a estar más difícil la enseñanza, Señor. Dame un poquito más porque solo uno fue a la escuela, los demás no fueron. ¿Saben que en la escuela no necesariamente todos están atentos a aprender? ¿Saben que la escuela está llena, todo el salón, pero hay unos que están ahí haciendo otra cosa, están esperando que el tiempo pase, no están poniendo atención? ¿Estamos de acuerdo? Usted también sabe que hay muchos cristianos que van a la iglesia y van solo por ir, por costumbre. Ahora sí, hoy sí, ya todos los estudiantes despertaron, Señor. No sé qué le hiciste, Padre, pero los despertaste. Ahora, ¿hacia dónde voy? ¿Por qué? Porque muchas veces estamos acá, los años pasan, se nos enseña la Biblia y parece que nunca la hemos conocido, de todas formas. Pero a medida que deberían de pasar los años, nosotros deberíamos de estar con más conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Observa lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15 dice, procura con diligencia, presentarte a Dios. ¿A Dios? ¿A quién se va a presentar? A Dios. Dice, ¿cómo? Aprobado.
Oiga, pero si nos hacen un examen, ¿cómo nos agarran? Leamos de nuevo el texto. Procura con diligencia presentarte a Dios, ¿cómo? Y si nos pasan un examen ahora de qué, y nos viene por ahí alguien que tiene otra enseñanza y nos empieza a preguntar, ¿qué tal nos va a ir a nosotros? Capaz nos convertimos junto a ellos, ¿no? A la religión de cada uno de ellos. O si no, le decimos, espérate, voy a ir a traer al pastor, ¿no? No, el problema no es que a veces no nos van a dar chance de ir a traer a nadie. Nos van a empezar a bombardear y nos van a empezar a preguntar a nosotros muchas cosas. Y nosotros es más fácil que nosotros. Por eso siempre me recuerdo de aquella anécdota, que si alguien está en lo alto o alguien está en otra posición y está en alto, ¿sí? Y es más fácil, realmente nosotros a veces nos sentimos que estamos nosotros bien arriba. Estamos bien arriba, pero no tenemos conocimiento, somos bien frágiles. Pero a alguien que esté abajo, que está perdido, nos le damos la mano. ¿Quién cree que va a ganar? El que está abajo. Porque usted va a estar, ¿qué? Fácil para caer. Algunos de nosotros no necesitamos mucho para caer del evangelio. Algunos de nosotros somos bien frágiles y nos consideramos que somos bastante fuertes y conocedores de la palabra. Y a veces somos los que más fácil podemos nosotros ser convencidos por alguien para apartarnos. ¿Por qué? Pero usted dirá, pero ese pasaje, pastor, es para usted y para los que predican. No es solamente para mí, es también para usted. ¿O acaso ya se le olvidó que a usted también el Señor lo mandó a predicar? ¿A cuántos mandó a predicar el Señor? A mí me mandó a predicar. Yo no sé a usted si lo mandó, por lo menos puede levantar la mano, pero si no lo mandó, no la levante usted. Pero a mí me mandó. Ahora, por eso es que dice, como obrero que no tiene de qué. Y entonces empezamos a decir, es que en la iglesia no enseñan nada, por eso a mí me pegan unas grandes parrandeadas, diría por allá un colega, ¿no? Me diría otra hermanita diría por allá, me pegan unas grandes arrastradas bíblicamente. No, nos arrastran bíblicamente porque nosotros no ponemos atención, ni mucho menos escudriñamos la Biblia. Ahora, continúa diciendo que usa bien, dice, usa bien la palabra de qué. ¿De qué? De verdad. Pero como no conocemos nada de verdad, nos hacen a nosotros nudos. Ahora, hay algunas cosas interesantes que vienen. ¿Cómo se obtiene el conocimiento, pastor? ¿Cómo se obtiene el conocimiento? Bueno, el conocimiento se obtiene por el oír. Por el oír. ¿Pero cuántos oímos? Había una hermana que en una ocasión me dijo, yo he servido en mi iglesia muchos años de diaconisa, me dijo. Y jamás falté un día. Oh, qué bueno, le dije. Es más, parece que ya había hecho un hoyo ahí donde me tocaba. Oh, sí, qué bueno. Le dije yo, pero aprendió, le dije. No, me dijo, yo no he aprendido nada. ¿Hacia dónde quiero dirigirme? Que muchas veces los que están ahí atrás están tan descuidados que hace rato que no estudian la Biblia. Los que estamos aquí, los que están aquí atrás, hace rato que no leen la Biblia. Porque yo le voy a decir, el hecho de que usted toque, el hecho de que usted se ujiere, el hecho de que usted esté sirviendo, no quiere decir que usted no debe de estar preparado. El que está sirviendo y el que está tocando es el que está más obligado a leer la Biblia. A ver, yo sé que más de algunos ha ido al ejército o ha escuchado que usted sabe que el que está allá de centinela, ese debe de estar preparado, ¿no? O va a estar de centinela y va a estar ahí y no sabe cómo usar el rifle, ¿sí? O no va a saber usar la espada. Y bueno, y vamos a decir que sabe usar la espada.
Pero como está tan acostumbrado que ya tiene años de estar allí en el puesto ¿de qué? De centinela, tiene una espada toda mojosa, que si él se pega, lo único que le va a hacer es que lo va a moradear, ni va a cortar nada. Algunas veces así estamos nosotros. Estamos tan descuidados en nuestra relación con Dios, en nuestra lectura diaria, en el escuchar al Señor. Usted está ahí atrás, pero debe de tener atención, debe de poner atención a la palabra de Dios. Y debe de ir, aunque sea de vez en cuando, vaya y escudriñe, si no al rato lo llevamos allá por el libro de Abdías. ¿Y ese quién es? Mire, allá lo llevamos por el libro de Sofonía. Oiga, pero yo no sabía que un hombre de esa ¿hay alguien ahí de la Biblia con ese nombre? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué cree usted que se pierde la práctica de hojear la Biblia? ¿Por qué? Porque no lo hacemos a menudo. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo viene entonces a obtener el conocimiento? Al oír la palabra, la estamos oyendo, pero ahora también viene a través de ¿qué? Del estudio. Miren, en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 10 al 12 dice, Hechos 17, verso 10 al 12 dice, y el apóstol Pablo y Silas, cuando llegaron a Berea, se encontraron ahí un grupo de judíos, los cuales al oír el mensaje de Pablo, recibieron la palabra con solicitud, y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ¿qué? Ciertas. Nosotros nos acostumbramos tanto que ya no necesitamos escribir nada, ni irlas a reconfirmar con la Biblia. Una de dos, o porque no nos interesa o porque ya sabemos demasiado. Esa es una realidad. Ahora, ¿por qué? Porque si realmente nosotros vamos dándonos cuenta que nosotros necesitamos crecer, hay una tercera cosa que nosotros debemos de hacer, y es preguntar. Preguntando obtendremos nosotros más conocimiento. ¿Por qué? Mire, Jeremías capítulo 6, verso 16, dice así. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino al andar por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cuándo? Cuando nosotros preguntamos. Pero como nunca preguntamos, a veces estamos ahí con una inquietud y decimos, es que me da pena. Deje la pena a un lado y vaya, más vale que salgamos de la ignorancia. ¿Sí? Por eso es que cuando al recibir los papelitos que me dieron, solo 2 personas me dieron. Los demás tienen ¿qué? Vergüenza. Pastor, es que mire, es que yo no puedo escribir mucho. Sí. Es que me da vergüenza que me mire mi letra. Si es que yo no voy a ver la letra, yo voy a ver la pregunta, hermano. Ahora, ¿por qué? Ahora, y sin embargo, sé que tienen una gran cantidad de preguntas cada uno. ¿Para qué? Para nosotros saber. Y una de las preguntas que salía en medio de todo esto es que alguien me preguntó y me dijo, pastor, ¿y por qué los sacerdotes no se casan? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué ellos no se casan? Esto me recordó, cuando estaba leyendo yo esta pregunta, esto me recordó a la posición de los padres todo el tiempo, ¿sí? A los padres, especialmente a los hombres. ¿Sabe cómo? Cuando el niño se acerca y le pregunta al papá porque tiene un problema de la escuela, ¿sabe cómo le dice el papá? Anda a preguntarle a tu mamá. Ella sabe más. Ya se quitó de encima al hijo. Tiene un problema, ¿cómo le dijo? Ven a preguntarle a tu mamá, ella sabe más. Y llega donde la mamá y le dice, mamá,
¿Cómo es la respuesta de 2 más 2? Yo no sé, anda a preguntarle a tu abuelo. Y ahí se va. Y entonces el abuelo va y le dice: ay, no me moleste, muchacho, que estoy durmiendo. Vamos, ve a decirle a tu abuela. Entonces llega la abuela y la abuela le dijo: ay, hijo, le dijo la abuela, en mi tiempo no había maestros. En otras palabras, siempre nos desquitamos las preguntas con evasivas. Amén. Ahora, ¿qué es más fácil decirle a ustedes? Yo no sé quién las inventó, quién se inventó eso. Porque usted me pregunta. Además, eso, ¿a quién le interesa? Pero le interesó a alguien, porque alguien vino, lo escribió y me dijo: pastor, a ver qué, ¿dónde nace esto? Ahora, bueno, es muy sencillo. Allá por el año 1123, en el Concilio de Letra, a través de uno de los papas, se estableció el celibato. ¿Y qué es el celibato? Ahí van a nacer 2 preguntas, las cuales les voy a dar respuesta así rapidito. ¿Qué es celibato? Celibato no es lo mismo como aquel que se castra para cuidar las mujeres. ¿Okay? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque aquel que descendía de Candesa, ¿cómo se llamaba? ¿Se recuerdan? Ustedes son bíblicos, digan amén, por favor, no me van a pasar vergüenza. ¿Cómo se llamaba? Ese. Allá iba, ¿qué? De allá. Ese era un eunuco. Él precisamente era el que había sido castrado para cuidar las mujeres del rey. En otras palabras, diríamos, y cuando hablo del término castrado, porque no es lo mismo castrar que ser operado. ¿Ok? Porque hoy en día se conoce como una operación. Y qué finito hacen el cortecito, ¿verdad? En aquel tiempo lo cortaban con un cuchillo de piedra. ¡Qué grosero! Pero lo demasiaban al hombre. Hoy no, hoy les hacen una cortadita para que no tenga hijos, porque ahora ya la mujer no se quiere operar, que operen al hombre, ¿no? Por si acaso, dice, por sinvergüenza. Bueno, pues ya eso es otra cosa, ¿verdad? No sé qué dije, pero bueno. Ahora, sin embargo, cuando se utiliza el término castrar, es que cortan, ¿sí?, con un cuchillo de esa manera, y al hombre le quitan todo. Entonces el hombre pierde lo que es lo varonil, la sensación. Él completamente pierde todo. Por eso es que él se encargaba de cuidar a las mujeres. ¿Y quién iba a tener ya? Si ya estaba todo desvaciado el hombre. Bueno. Ahora, eso no tiene nada que ver con qué, con la cuestión de el celibato. El celibato, sin embargo, es aquel que tiene por mandamiento no casarse. Entonces ellos establecieron, debido al llamado que tienen al servicio de Dios, se les prohíbe terminantemente casarse. De hecho, hoy creo que el año pasado, el último de los papas que está, creo que pasó una ley que ya algunos de los sacerdotes se pueden casar. Pasó una ley él. Eso, en otras palabras, estaba revocando todo lo que viene por siglos. Está tirando ello. Pero ahora yo quiero que nosotros veamos
Bíblicamente, ¿por qué? Porque ellos lo toman. ¿De dónde lo toman? Bueno, ellos lo toman de 1 Corintios, capítulo 7. Y quiero que usted vaya, porque es importante ver esto. En 1 Corintios, capítulo 7, verso 7 dice, a mí me llama mucho la atención, porque aquí en aquí hay muchas respuestas con respecto a este tema. Capítulo 7 de 1 Corintios, en el verso 7, del verso 7. Pero escuche dónde está la respuesta de que si es o no es un mandamiento la cuestión del celibato. ¿Es o no es? Vámonos un poquito más atrás en el verso 6. Allí va a botar todo, porque dice el apóstol de esta manera: mas os digo que por vía de concesión, no por mandamiento. En otras palabras, es una forma de consejo, no es un estatuto, pero es un consejo. Ahora, ¿cuál es el consejo? El consejo va a ser, porque el problema es que en la iglesia de Corinto, en aquellos tiempos, muchos querían ser líderes de la iglesia. Muchos querían ser líderes de la iglesia, pero cada uno quería vivir como le daba la gana. Y algunos de ellos venían y hasta tenían 2, 3 mujeres y querían servir como líderes espirituales. Ahora, qué interesante, porque cuando nosotros hablamos de ello, decimos nosotros, la Biblia dice, es más, hay algunos que dicen que el hombre tiene derecho a tener muchas mujeres. No. Quien se lo ha dicho no ha leído la Biblia, se la ha inventado porque es un mujerero. ¿Ok? Pero eso no es así. Y vamos a ver, por eso le dije, esto abre muchas puertas para irlas estudiando. Y continúa diciendo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen, dice que, como él. ¿Y cómo era el apóstol? Bueno, vamos a ver, aquí él se va a descubrir así solo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Regreso, verso 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de uno y otro. Digo pues a los solteros, ¿y a quiénes? A las viudas. O sea que las viudas no están fuera del asunto, están ahí también. Hasta aquí se les hace un llamamiento. Qué bueno les fuera quedarse como yo. ¿Cómo? Sin mujer. Pero mira lo que continúa diciendo. Pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse ¿qué? Entonces, ¿para qué andan de sinvergüenza? Mejor cásense. ¿Cuál es el problema? Le tienen miedo al casamiento, pero quieren estarse calentando. Ahora, ¿por qué estarse quemando? Dice. Pero aquí viene un consejito para las hermanas. Dice, pero las que están unidas en matrimonio, mando, no yo, dijo él. Ahora, el consejo no viene de él, ahora el consejo viene del Señor. Y está diciendo, mando yo, no, dice, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero pastor, si ya no aguanto a mi marido, pastor, usted no sabe, usted como no es el que vive con él, yo qué culpa tengo, usted lo eligió. Amén. A ver, ¿qué, hermanita querida, usted lo eligió? No lo elegí yo. Quien la conquistó fue él, y a él es el que usted quiere.
Entonces aguántense con él. No, pero es que está chaparrito, está grande, está muy gruñón, está muy acá. Pues como usted, hoy aguántese con él. Porque lo que pasa es que, ¿qué? Le sacamos todo. Ahora, sin embargo, ¿qué pasa? Aquí él está hablando antes de eso, porque él estaba decidido a servir al Señor. Pero para él, porque muchos entran en cuestiones de decir, pero el apóstol Pablo, para decir eso, quiere decir que él no tenía mujer. Pues déjeme decirle una cosa, ¿sabe que él tenía mujer y hijos? ¿Sí? Para él ser considerado maestro y para estar en el concilio de Jerusalén, porque era uno de aquellos que llegó en el concilio a pedir cartas para perseguir a los cristianos, él, para poder hacerlo, uno de los requisitos para poder estar allí en el concilio, el hombre tenía que estar casado y tener también hijos. Por eso es que dice él por servirle al Señor, dijo, yo sirvo al Señor, pero eso sí, aquí terminó la cuestión. He dejado a mi mujer, dejo a mi mujer, me separo de mi mujer, dejo a los hijos, pero yo les sirvo con todo al Señor. Hay algunos dicen, no, yo quiero dejar a mi mujer por servirle al Señor. No sea sinvergüenza, a ver, no la suelte así. ¿Por qué? Porque hay algunos que quieren servir en el Señor para conseguirse otra mujer. No es por otra cosa. Y de esos hay muchos. A ver, miren, las muchachas ven a alguien. El otro día leía por ahí que dice una muchacha que fue a un concierto y estaba viendo a los muchachos tocar ahí y dice, qué guapotes los muchachos. Sí, qué sinvergüenza, no dirá. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son sinvergüenzas. Muchos de ellos tienen 2 hasta 3 mujeres. Es más, no quieren ni pastor ni pertenecer a una iglesia. ¿Y saben por qué? Porque no les gusta que nadie les llame la atención y los ponga en su lugar. Pero mientras tanto, cuando llegan a tocar la guitarra y los ven haciéndole así, y los ven así y así, y al otro lo ven ahí, las muchachas se van y dicen, qué guapo, ¿viste cómo terminó de sudar? Ay, cómo quisiera ser yo sudor para estar con él. No, para estar con esos sinvergüenzas, no. Y te va a decir, pastor, qué bárbaro. No, es que es una realidad, hermano. Es que es una realidad. Mire, el hombre que ama a su mujer sabe que tiene que ser casto, tiene que ser puro, tiene que mantenerse amándose y guardándose para su mujer. Hay hombres que nomás diagnostican a su mujer con algún problema serio, con alguna enfermedad. ¿Sabe qué es lo que dicen? Yo me voy a buscar a esta mujer, ya esta mujer no sirve para nada, voy a buscar otra. Y muchas mujeres hay así, que terminan solas. ¿Por qué? Porque lo que buscaron fue un sinvergüenza, no un hombre que las amara. Y usted va a decir, pastor, ¿usted enojado? No, mire, solamente le voy a recordar que dice la Biblia que lo que Dios une no lo desune el hombre, por lo tanto no te desunas. Así es así. Sí, es que a veces queremos nosotros recibir enseñanza, pero nosotros queremos poner la Biblia como a nosotros se nos pega la gana. No, la Biblia no es para ponerla como a nosotros se nos dé la gana. La Biblia tiene el fundamento, y por eso dije yo, ¿qué? Para que sepamos cómo conducirnos, ¿sí?, en la casa de Dios, que es columna y baluarte de la verdad, dice. Y entonces yo voy entendiendo que esa es la verdad de Dios, por lo tanto yo debo, es que si alguna mujer vino enojada con su marido, no vale que se reconcilie, que deje de andarse poniendo ahí los moños, perdón por decir el sol sobre su frente, no, que deje de qué, que se reconcilie, porque es más, el Señor le dice a la mujer, mire, y yo no quiero seguir hablando del libro de 1 Corintios, porque quiero continuar, pero a ver, ¿cuántas mujeres no se niegan con su marido? Es que yo me niego porque yo me niego porque me quiero santificar. Ni siquiera la iglesia viene. No, es que yo soy demasiado pura. No, mire, antes de ser pura, tiene marido y cumpla con su deber.
Hermanos, cumpla con su deber. Amén. Ya ven los hombres. ¿Por qué los hombres responden y las mujeres tienen miedo? ¿Por qué? Lo diría por ahí alguien que sepa mucho de cuestiones de dichos, ¿verdad? Cuando el río suena, piedras trae, ¿no? ¿O cómo sería el asunto? Bueno, ahí más o menos va. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué al hablar de esto que si ellos se pueden casar o qué o cuánto o no? Ahora, debemos de recordar algo más todavía. Debemos de recordar que la cuestión del celibato fue puesta por los mismos hombres, pero no por la Biblia. ¿O el qué? ¿O que se les prohíbe casarse? No. Es más, porque alguien diría por ahí, oh no, pero es que a los apóstoles, a los apóstoles se les había prohibido casarse. No, mire, también el Señor fue a orar por la suegra de Pedro. Entonces quiere decir que aquel también tenía mujer. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que nosotros no hablamos de ello. Ahora, ¿por qué? Porque debemos de ver también que nosotros hay muchas religiones donde se usa la poligamia. Y en algunas son bien recibidas. En el estado de Utah, por ejemplo, hace algunos años, de acuerdo a la ley, ellos borraron dentro de ellos, aunque sus principios fueron fundados en que el hombre podía tener varias mujeres. ¿Por qué? Porque según ellos, esa es su manera de leer y entender la Biblia. Ahora, pero ahí hay algunos datos bien interesantes. Porque dice que las esposas deben de estar de acuerdo que el hombre le lleve a otra mujer. Y entonces, pero si es una de esas mujeres que dice primero yo, por último yo y yo, se va a quedar con el puro yo, porque se va a quedar sola, porque este sinvergüenza se va a ir a buscar otra por allá de todas maneras. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque la poligamia consiste en ¿qué? En aquellos que se casan más de 2 veces y con consentimiento. Por eso muchos de los cristianos no encajamos, y una de las luchas más difíciles para las personas recibir a Cristo es dejar de ser sinvergüenzas. Amén. ¿Por qué? Porque no queremos, mire, el hombre le gusta el pecado, ¿sí o no? Al hombre le quita la cerveza, le quita el cigarro, le quita la marihuana y le quita las mujeres, queda desnudo, dice. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque esa es la realidad. El hombre le encanta vivir en el pecado, porque a través de cada una de esas cosas es que el hombre quiere vivir. Sin embargo, cuando media vez nosotros no hablemos de ninguna de esas cosas, nosotros no estaremos aceptando el que la Biblia sea nuestro camino, quien nos guíe. Porque nosotros estaremos pensando siempre que nosotros queremos seguir viviendo como nosotros queremos. Ahora, ¿por qué? A ver, ¿cuántos a veces preguntamos? Sí, porque hay algunos que son buenos para preguntar. A ver, yo tengo una pregunta, pero al final de todas formas, yo quiero un consejo, pero mira, usted es de más gastar todas las municiones, porque de todas formas hace como usted le da la gana. Entonces, por eso es que también hay que aceptar las instrucciones. Ahora se le está enseñando, ahora cada uno de nosotros debe de aceptar ¿qué? Las instrucciones. Mire, a ver, ¿cuántos aceptamos las instrucciones? No, dice yo, no. A ver, le voy a contar le voy a decir una anécdota aquí, porque ya de aquí ya el tiempo se me fue. A ver, ¿cuántos de vosotros son buenos para construir algo cuando usted sale a la tienda y lo compra? ¿Qué hace usted primero cuando usted va y compra un mueble? ¿Sabe? ¿Qué es lo primero que usted hace? Y va y lleva la caja y va sellada y usted llega, la abre y ¿qué es lo que usted hace primero?
empezar a armarla. ¿Y cuándo va a leer las instrucciones? Así somos nosotros con la Biblia. Nosotros comenzamos a decir, y por eso todo el tiempo decimos, ay, es que a mí no se me queda la Biblia. Pues si nunca la lee, ¿cómo se le va a quedar? Sí, ¿cómo se le va a quedar si nunca la lee? A ver, ¿dónde está? Y usted me va a decir, no. Ahora, observe esto, en el libro de los Hechos, capítulo 18. Y ahí había uno que sí era bastante bueno, que sí era bastante conocedor. El libro de los Hechos, capítulo 18, verso 24 al 26 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente y poderoso en las Escrituras. O sea que, en otras palabras, como diría alguien por ahí, usted sí estaba bien letreado. O sea, sí tenía conocimiento. Ahora, mira lo que dice. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. O sea que él lo único que le habían enseñado, o sea, en otras palabras, lo que él había aprendido, porque hay algo. Es que si usted aprende, no es para quedarse con ello, sino para ponerlo al servicio. ¿Estamos de acuerdo? O imagínense que usted va a ir a aprender allá realmente, va a pasar tantos años en la escuela y usted va a decir, yo aprendí. Sí, yo sé. Todo lo que él está diciendo, yo ya lo sé. Y entonces, ¿por qué no está usted aquí? Yo ya sé, dice, a mí no me tiene que enseñar, a mí no me tiene que decir nada. Entonces, por favor, mire, en vez de estarse complicando la vida, diciendo que usted ya sabe, ¿por qué no me da una ayudadita, por favor? ¿Por qué no viene? Toma aquí, se para aquí un rato. Porque mire, este hombre se le había enseñado, y lo que había aprendido lo había puesto por obra. Y lo que él, hasta donde él conocía, este era hasta el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era simplemente de arrepentimiento. Ahí está. Y el bautismo lo hacía bien. Sí, pero no lo hacía conforme al resto de los apóstoles, sino que él los bautizaba para arrepentimiento. Y los sumergía. Y este sí lo sumergía también, como Juan. Voy a terminar de leer esto y lo voy a regresar, porque allí se abre una puerta muy importante. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. En otras palabras, él se dejó enseñar por un matrimonio. A ver, ¿cuántos matrimonios conocen aquí la Biblia y por qué no se han dedicado a enseñarle a otros? ¿Por qué si conoce la Biblia a usted, por qué no le enseña a otro? Es que yo para eso no sirvo, pastor. Mire, pues déjeme decirle que esto, aunque usted le haga, es que yo no sirvo para esto. Usted tiene que servir para eso, porque a eso nos mandó el Señor, a predicar el Evangelio. Este hombre sabía lo que era el bautismo en agua, y lo único que hacía era que sumergirlo allá. Ahora, de allí que algo sí tenía bien en claro, que él no bautizaba niños. Él no bautizaba niños, porque acuérdense que Juan no bautizaba niños. Por eso es que hay algunas personas que dicen, ¿y de dónde sale el bautismo de los niños? Y lo dije la semana pasada. Algunos empiezan a bautizar a los niños muchas veces por quedar bien, y comenzaron a llevar siempre que. Por eso es que cuando nosotros hablamos de los
anabatistas. Los anabatistas fue un grupo religioso en su tiempo que vino y luchó en contra de eso, porque ellos empezaron a bautizar niños y ellos no estaban de acuerdo, porque ellos habían aprendido conforme el bautismo de Juan. Por eso le dije que quería regresar ahí, para recordarles eso que es de suma importancia. Ahora, ¿pero qué? ¿En qué áreas necesitamos más el conocimiento? Necesitamos conocer más a Cristo. La próxima semana hablaré de ello. Necesitamos conocer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos realmente conocer la verdad. Necesitamos nosotros el conocimiento un poco más adelantado, como hay algunos que desean conocer a Dios. Pero es muy importante que nosotros como iglesia nos preparemos para todas las cosas que están por venir. Muchos nos preguntarán, y entonces nosotros, para tener el conocimiento, por favor, volvamos a la senda antigua. ¿Cuál? A leer la Biblia. Por favor, cuando venga a la iglesia, traiga su Biblia. Pero yo traigo en mi teléfono, y mi teléfono es bien inteligente. El teléfono es inteligente, pero usted no y yo no. Necesitamos nosotros, ¿qué? Porque a veces nosotros pensamos que nosotros nos la sabemos. ¿Y qué tal que se le acaba la batería? Y dice, se murió, entonces vamos a orar para resucitarlo. No, tampoco me venga con eso. No. Traiga su Biblia. Es que mire, yo le voy a decir algo. La tecnología está bastante avanzada, ¿verdad? Pero yo todavía paso con mi Biblia. Pero usted tiene su tablet allí, su esto, sí. Pero yo quiero enseñarle a usted que yo dependo más de esto que de eso. No aprenda las cosas malas. Por favor, hermana y hermano, cuando usted pase aquí al altar con los hombres o las mujeres, pase con su Biblia. Deje de estar pasando con el telefonito allí ni nada. No es que yo sea un religioso, pero démosle el respeto debido a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Esto no es ningún regaño, esta es una enseñanza. Y el que tiene oído, oiga, para que nosotros aprendamos bien. ¿Por qué no nos ponemos en pie?